Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo informe semanal. Aquí estamos con Mederic esta semana para relatar aquello que ha acontecido en el mundo. Muy buenos días, Mederic. Buenos días, Pau. ¿Qué tal? Muy bien, cargados de información y muy contentos de estar otra semana aquí. Si le parece, podemos empezar con la siguiente noticia. Empezamos. Nos vamos a ir a India. Las últimas elecciones las ha ganado Narendra Modi, el candidato a la presidencia, un candidato que es ultraderechista, o así lo conciben algunas partes de la población india. Fue el anterior presidente de India y ha vuelto a ser reelegido. Aunque el paro ha bajado, ha aumentado estos últimos meses, estos últimos años también, cabe decir que ha sido votado porque muchos ciudadanos quieren la seguridad. Básicamente todos los ciudadanos quieren estar seguros y el candidato ha prometido que ofrecerá tal seguridad y también su condición religiosa le ha dado esa mayoría, ya que Narendra Modi, el nuevo presidente y expresidente, el que fuera presidente en las anteriores, en el anterior gobierno, es hinduista y podrá hacer una coalición con otro partido que es minoritario y así de nuevo accederá a la presidencia y al gobierno. Claro, en India son hinduistas, también hay budistas, pero hinduistas principalmente. Además, cabe comentar que ahora en el mundo, desde mi punto de vista, no se está calificando bien a los políticos porque cuando un líder como Narendra Modi se califica de extrema derecha, hay que entender que en el mundo está sucediendo que por una parte están aquellos que apuestan por el mundo más global y luego están los nacionalistas que apostarían como Trump, apostarían por un poco más el proteccionismo. Entonces, yo creo que en la India lo que ha sucedido es que ha ganado un líder también nacionalista y como vemos están ganando muchos países, principalmente porque igual la gente no ve claro el globalismo. Así es, el globalismo trae muchos problemas a la sociedad y nos estamos dando cuenta y parece ser que esta misma gente que antes apostaba por el globalismo se retrae a sus fronteras y bueno, también estamos viendo cómo la desintegración de la izquierda afecta al auge de todos los nacionalistas, no solo en India, como ha dicho Pau, sino en Estados Unidos. Podemos poner el ejemplo de Brasil, podemos poner el ejemplo de los países europeos. Ahora que vienen las elecciones, habrá que ver si, si estos partidos tienen mucha representación. Y bueno, también decir que la próxima semana analizaremos un poco los resultados de Claro. las elecciones europeas. Así es, se celebran, bueno, ya están celebrándose, lo que pasa que en la mayoría de países europeos y desde España, que es de donde lo emitimos, se celebra el domingo, día electoral siempre, elecciones Mm, municipales y autonómicas, menos en la Comunidad Valenciana, y también europeas. Así que será intenso una Eurocámara a la cual llegan esos movimientos y tendremos que estar atentos para saber qué es lo que está ocurriendo. exactamente. Pues si le parece podemos pasar a la siguiente noticia que también está relacionada con la India
y es que la India ha dejado de comprar petróleo iraní. Ha dejado de comprar petróleo iraní en respeto a las sanciones puestas por Estados Unidos a Irán. Así, el embajador en Estados Unidos de la India, Harshvardhan Shirla, perdonad por mi pobre pronunciación, ha dicho que se acabó. Después de eso ya no hemos importado, refiriéndose a que después del mes de abril India ya no ha importado petróleo de Irán y se está abasteciendo de otros sitios porque, bueno, respeta a Estados Unidos, a pesar de que India, según tengo entendido, aún forma parte del bloque BRIC, un bloque BRIC que, como sabemos, eh, forma, lo forman Brasil, eh, Rusia, India y China, que o sea, estaban un poco en otra línea, y Sudáfrica creo que en cierto momento también, el BRIC sí, se oponían a la forma de Estados Unidos y querían un mercado más, más en su beneficio. Lo que pasa es que yo esto lo veo un poco ya, porque hay que entender que si bien China y Rusia siguen estando, Brasil ha cambiado de gobierno y tiene un gobierno muy nacionalista, muy neoliberal, muy cercano a Estados Unidos, y yo su pertenencia al BRIC no, ahora mismo no sé, pero yo lo veo más en la línea de Estados Unidos. Recordemos que sus gobernantes han estudiado mucho la línea ideológica de lo que es la economía estadounidense, las privatizaciones, y no, y ahora mismo con el BRIC, yo no sé, yo le veo a Brasil más por el camino de Estados Unidos, y India siempre había sido un poco el que más cercano también estaba de los Estados Unidos, y lo ha vuelto a demostrar. Es un país importantísimo la India. Sí, la verdad es que sí. India siempre ha tenido más tendencia a acercarse a Estados Unidos y bueno, también a la corona británica por por su Sí. historia, básicamente, Mm. por su pasado colonial. Y tiene temor a China, obviamente. China es una gran potencia que está acechando siempre a India. De hecho, hay un conflicto entre India y China, un conflicto geopolítico en la zona del Tíbet El y la Tíbet, sí, sí, zona fronteriza. lo del Y Tíbet. bueno, sí, Dime, Dri, perdona. sí, sí, bueno, ya iba a pasar a lo No, del no, petróleo para iba no... a comentar que lo del Tíbet es bastante grave, aunque no se sabe mucho, y es que en el Tíbet lo que se está produciendo es un... China está como presionando, está llegando al Tíbet, como entre comillas, eh, haciendo un cierto imperialismo en el Tíbet, y el Tíbet está sufriéndolo. Muchos budistas, muchos maestros budistas han emigrado a Europa porque la situación del Tíbet no es nada buena. Y entonces, esto, como vemos, el mundo no solo es Estados Unidos que extorsiona a veces a los países de alrededor, sino también las grandes potencias siempre lo hacen, y China es un claro ejemplo. Y además en la zona de la India, un día podríamos hablar de países como Pakistán, que por ejemplo, si no me equivoco, tiene bomba nuclear, y entonces realmente es una zona que, aunque no aparezca mucho en los telediarios, son países poderosos y que tienen una visión del mundo diferente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, vemos que eso, básicamente, India se va a seguir posicionando al lado de Estados Unidos y principalmente de la Commonwealth y desde luego teniendo esas presiones de Estados Unidos, obviamente las va a acatar y ya lo hemos visto, va a dejar de importar petróleo de Irán y ya veremos si al final quita esta imposición o no se soluciona el problema y tendrán que buscar otro importador de petróleo, Así es. otro exportador de petróleo, perdón. Pasamos a
a la siguiente noticia. En efecto, vamos a la siguiente noticia y es que Estados Unidos ha vuelto a comprar petróleo a Venezuela. En la semana del 10 al 17 de mayo, Estados Unidos compró 49.000 barriles de petróleo diarios a Venezuela. Esto se produce después de que hubiera cesado su suministro en algunas semanas y bueno, es significativo, no es que sea una cantidad muy grande porque de otros países están importando la gran mayoría, como 200.000 barriles de petróleo al día, pero bueno, sí que supone algo para el régimen de Maduro que está en ese sentido está muy presionado. Así es. Vemos como Estados Unidos vuelve a comprar petróleo y además está en máximos históricos porque cada vez está sacando más petróleo del territorio nacional de los propios Estados Unidos. Así es. Están sacando un montón de petróleo, toneladas y toneladas. Vamos a ver estas acciones, las estamos viendo ya como el precio del petróleo está bajando, pero está bajando a un precio eh, histórico. Arabia Saudí ya lo está resintiendo y bueno, si Estados Unidos tiene su producción nacional y además puede controlar Venezuela, pues ya tiene el sector dominado. Venezuela es la joyita porque es, aparte de otros recursos naturales, el 7% de las reservas mundiales de petróleo, Mm, que se dice pronto. Mira, la estadística de esta semana, del 10 al 17, ha sido que 43,2% de Canadá es el mayor porcentaje, se lo lleva, se ha importado de allí 3.688.000 barriles de petróleo diarios, es decir, 3 millones, si no me equivoco. Y luego de Arabia Saudí 571.000, de México 483.000, vamos, que realmente el que menos es de Venezuela. mm. Sí, Y Venezuela creo recordar que es el país con más reservas de petróleo, o sea que es una gran fuente de petróleo. Entonces, desde luego, si se controla Venezuela, controlas el sector. así es. Además, se está hablando de manera muy interesante sobre el posible pacto entre Estados Unidos y Rusia. Es decir, Estados Unidos se quedaría con Venezuela y Rusia se quedaría con Ucrania, que también es una tierra muy interesante, Ucrania. Porque en Ucrania, aparte de recursos naturales, eh, por ejemplo, China compró en Ucrania tierras cultivables porque las tierras de Ucrania son muy fértiles para cultivar y China, que tiene una inmensa cantidad de población, en algún momento se ha visto necesitado. Entonces, Sí, sí. Y no solo en China, en Francia también ha comprado bastante terreno agrícola y ha habido muchas críticas por estas compras en territorio mm, francés. Ya te ves los agentes chinos llegando a Francia y empezando a comprar territorio agrícola. Hay que recordar que Francia tiene una gran producción de cereales. Pero bueno, volviendo al tema, si tienes algo más que comentar, lo comentamos y si no, no, no nada, lo de pasamos a... sí que pasamos lo de sí que Estados Unidos con el fracking ha vuelto a producir muchísimo petróleo y dependiendo del precio, pues claro, Arabia Saudí creo que es sobre 60 euros menos, sobre 60 euros está el barril de petróleo, bueno, que menor de 60 euros el barril de petróleo a Arabia Saudí ya no le conviene, pero a Venezuela es que ya no le conviene en ningún momento, ya con Y, el precio y, que hay ahora, y por proximidad también. Venezuela, el trayecto de Venezuela a Estados claro. Unidos es mucho menor que de Arabia Saudí a Estados Unidos. Claro, porque el problema de Venezuela además es que no tiene refinadoras. Entonces, por mucho que produzca petróleo, si no tienes refinadoras,
no puedes tú mismo darlo a otros países. Porque necesitas refinadoras, porque sin refinadoras no se produce la gasolina, se produce los hidrocarburos. Así es. Pasamos a la siguiente noticia. Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Se presenta la primera enmienda a Julian Assange. Fue detenido hace pocos días, hace aproximadamente 3 semanas, y ha sido acusado de 17 nuevos cargos por violar la ley de espionaje por su publicación de documentos militares y diplomáticos en Wikileaks en el año 2010. Estados Unidos quiere extraditar a Julian Assange para enfrentar estos cargos, pero obviamente si llega a Estados Unidos eh, con tantos cargos a los que se le acusa, puede librarse de algunos para no generar tanta controversia mediática, pero obviamente algún cargo del que se le acusa de esos 17 surgiría efecto y sería condenado en Estados Unidos y posiblemente no volvería a ver la luz. Madre mía. Desde luego la situación de Julian Assange es muy, muy mala y se ha visto afectado por el cambio de gobierno de Ecuador, que ahora tiene a Lenín Moreno y como vemos es muchísimo más cercano a Estados Unidos que lo que era Correa, que Correa era bastante contrario a Estados Mm. Unidos y por eso Julian Assange se refugió en su embajada.